Hola, soy Ketty y vengo a subirme a la caravana para hablarles de los juegos de mesa. Los juegos de mesa tienen un sinnúmero de ventajas, no solamente en opinión de personas como yo que somos adictos, sino que también hay ventajas demostradas. Por ejemplo, no solamente son algo lúdico, sino que además ayudan a desarrollar ciertas habilidades. Se tiene mejor capacidad de análisis, se pueden desarrollar estrategias, se puede aprender a leer, se puede ejercitar la matemática y un montón de cosas más que tantos adultos como niños pueden aprender. Además, es un hobby barato. Una persona puede considerar que un juego de mesa actual puede ser caro si cuesta, por ejemplo, unos 40, 50 o 60 dólares. Pero si consideran la cantidad de veces que utilizan el juego, la cantidad de ratos amenos que pasan con la gente con la que lo comparten, se van a dar cuenta que les sale casi tanto como ir a una cena y que luego ya no pueden comer de nuevo. Los tipos de juegos es que la verdad es un tema muy amplio y depende de por qué ángulo lo mires. Porque por ejemplo existen juegos de estrategia, que son los actuales Eurogames, basados más que nada en ver un tablero, analizar la situación, llevar a cabo una acción y con eso se cambia la situación del tablero y hay que analizar de nuevo, ver qué está haciendo el contrincante y tratar de, ojalá, superarlo. Existen los party games, que son los típicos pictogramas, los juegos de trivia, esos que son más masivos y que se pueden compartir con la familia. También están los juegos como narrativos, en que tienen que ver mucho con las historias, contar historias, describir una carta. Existen juegos matemáticos, existen juegos de memoria, existen un sinnúmero de juegos. Temáticamente existen juegos de prehistoria, del espacio, medievales, de Egipto, del lejano oeste, sobre comida, preparemos sushi. Se pueden hacer se pueden abarcar cualquier tema que a uno le interese, puede tratar de llevarlo a un juego. Y ya si hablamos de mecánica, actualmente también existen muchas mecánicas. Por ejemplo, puede ser un juego de subastas, un juego en el que tú tienes que comprar acciones y venderlas y tratar de sacar el mejor provecho, un juego en que tienes que obtener recursos, transformarlos para luego poder obtener otras cosas, juegos en que hay que coleccionar algún tipo de set, ya sea con cartas, con losetas, con figuritas, juegos de memoria, juegos de acción, juegos de carrera. El espectro es muy amplio. Bueno, los juegos de mesa han evolucionado mucho. Los que somos adictos a los juegos tipo Euro conocemos ese espectro, pero generalmente cuando mencionamos que nos gusta jugar, la típica pregunta es: ¿un juego tipo Monopolio? Y es cuando nosotros nos espantamos, porque el Monopolio, en nuestra opinión, es un antijuego. No hay decisiones en ese juego, uno simplemente lanza los dados, avanza, caes en una casilla, debes comprar. Si no compras, probablemente vas a perder porque después no vas a poder generar ingresos. Vuelves a lanzar, vuelves a comprar y así hasta que alguien queda en bancarrota, lo cual puede pasar en 2 horas, en 4 horas, en 8 horas, en 2 días. Y además vamos eliminando jugadores. En cambio, los juegos de mesa de estrategia de tipo europeo en general tratan de que uno aplique las estrategias, de que uno controle las variables. No sea el juego el que nos manda, sino que nosotros, mediante nuestras acciones, hagamos que las cosas cambien. El uso de los dados generalmente es limitado y cuando se utilizan de una manera tan astuta que en realidad no es que dependa el resultado del dado, sino que uno va aplicándolo a distintas zonas. Ahí puedes mostrar algunos ejemplos como el Ispahan, y en realidad esa es la idea, que sea controlado, que sea uno el que juega y no el tablero el que a uno lo dirige. Además, visualmente han cambiado mucho. Antiguamente, por ejemplo, de nuevo volviendo al tema del Monopolio, era un tablero con líneas rectas, sin ninguna gracia. Incluso el Risk tenía un mapa sin mucho color, en que cada continente tenía un par de colorcitos y hasta ahí nomás llegamos. En este momento los tableros y los componentes en general son una parte importante del juego, son lo que atraen a la gente en primer lugar. Y es tanto así que, por ejemplo, yo les puedo mencionar que mi artista favorito de juegos es Michael Menzel. El tipo es un genio. Uno ve un tablero que es de este porte, pero si lo mira bien va a ver una cantidad de detalles que es impresionante. Realmente son casi unas obras.
Y otro punto muy importante actualmente en el diseño de juegos de mesa es que los autores no son anónimos. Así como cuando alguien va a una librería y escoge un libro porque es de su autor favorito, actualmente uno puede decir, a mí me gustan los juegos que diseña Reiner Knizia, me gustan los juegos que diseña Alan Moon. Entonces ya no es una cosa anónima, uno sabe que él dedica su tiempo a diseñar juegos, sabe más o menos qué tipo de juego hace y en base a eso puede ir a buscar algo que le guste. Bueno, y eso es en pocas palabras cuál ha sido la evolución de los juegos de mesa, en qué consisten actualmente, pero la verdad es que es un mundo muy grande y muy entretenido y que les aseguro que si dan el paso y se internan en este mundo, no se van a arrepentir. Bueno, y yo soy Ketty, los invito a la caravana y nos vemos próximamente.